Mundial de la Salud en Ginebra estableció que cada 40 segundos sucede un suicidio en alguna parte del mundo. Un claro ejemplo es el joven Sergio Urrego, de tan solo 16 años, quien hace unos días se quitó la vida en la ciudad de Bogotá por razones que aún están en investigación. En este primer informe de la Organización Mundial de la Salud recopila la investigación de 10 años acerca del tema. Fenómeno, según se evidencia, cobra cada día más vidas. La organización quiere llamar la atención y generar una alerta a los países del mundo con el fin de que se entienda que el suicidio es un problema de salud pública y como tal debe ser tratado con prioridad y responsabilidad por los estados. Por otro lado, la agencia de la ONU destaca que con intervención y un tratamiento eficaz y oportuno se puede contribuir a prevenir el suicidio y las tentativas. Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, de la cual Colombia hace parte, se ha comprometido a reducir en un 10% su tasa de suicidios de aquí al año 2020. En Colombia, el año pasado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó 1.810 necropsias a personas cuya manera de muerte fue el suicidio. De ese total, 1.461 eran hombres, eso equivale a un 80.7%, y 349 eran mujeres, el 19.3%. Hago un llamado al gobierno nacional para fomentar la estrategia de la salud pública que permita prevenir este fenómeno en Colombia, reduciendo las cifras de muerte por esta causa que proporciona tanto dolor a nuestras familias en Colombia. Esta estrategia debe ir acompañada de, primero, un fomento de conversatorios en colegios con profesionales especializados, programas de autoayudas y la utilización de la internet y las redes sociales con programas de prevención del suicidio. 2. Intervención integral para su prevención primaria, abordando la problemática desde la salud mental, la educación, la protección, la justicia social, las oportunidades laborales y todas las demás políticas y oportunidades que propendan por el mejoramiento de las condiciones de vida y que promuevan estilos de vida mentalmente saludables desde la temprana edad. Muchísimas gracias, señor presidente y honorables senadores de esta comisión. Honorable senador, muy bien. Me hace el favor y deja la constancia acá en secretaría. Tiene el uso de la palabra el senador Honorio. Las constancias no se discuten. Déjenlas, por favor, en secretaría. Vamos a insertarlas en el acta del día. En la plenaria sí la discuten. Ahí hay de todo, senador. Gracias, presidente. Y me complace mucho que el senador Orlando Castellera haya presentado esa constancia. Yo traía un mismo sentido, como que